Nuestro protagonista era un chef excepcional y por alguna razón desconocida, consideraba su camión de comida como lo más importante en su vida. La calidad de sus platillos era tan extraordinaria que muchas mujeres se enamoraban perdidamente de él. Era uno de esos personajes que encarnan el espíritu de un soñador independiente, un verdadero sigma que se destacaba por su fuerza y carácter. Su carácter tan fuerte que incluso la mujer más adinerada de Corea quedó cautivada por él, aunque por un motivo oscuro, una gran corporación trató de destruir su puesto de comida. Sin más preámbulos, pasemos a la historia. Todo comienza con nuestro joven cocinero en pleno proceso de preparación de sus especialidades. En ese momento, dos agentes de inteligencia lo observaban desde lejos. Cuando finalmente abrió su camión, envió notificaciones a varios clientes a través de sus teléfonos. Las chicas que estaban en un autobús se volvieron locas y pidieron al conductor que detuviera el vehículo. Las estudiantes de universidad también quedaron en shock y enloquecieron de emoción. Al recibir la alerta, todos en la calle se detuvieron y corrieron hacia el camión, ansiosos por probar sus platillos. La policía y agentes de inteligencia comenzaron a sospechar del cocinero y de su éxito repentino. Mientras tanto, la hija de la mayor empresa de Corea, proveniente de una de las familias más influyentes, se dirigía a almorzar. La compañía HS controlaba varios sectores tecnológicos y Sofía, la hija del dueño, era una joven de gran influencia. Muchas chicas de diferentes estilos acudieron rápidamente a ese puesto de comida. El cocinero no esperaba tanta multitud, por lo que había preparado una cantidad limitada de porciones. Sin embargo, al ver que el lugar se llenaba por completo, quedó sorprendido. A las chicas les decían Dio, aunque ese no era su verdadero nombre, pero ellas no le prestaban atención, pues estaban perdidamente enamoradas de él. Pensaba que solo lo admiraban por su comida, pero en realidad, ellas estaban encantadas con su físico musculoso y su presencia imponente. La historia se remonta a unos años atrás, cuando Junior, nuestro protagonista, atravesaba una profunda depresión en su habitación. Arrastraba una deuda de 300 millones de wons a causa de una estafa en la que había caído. Se encontraba en su peor momento, creyendo que nada lo podría salvar. Hackers habían infiltrado sus cuentas y su propia familia decidió distanciarse, ya que ya no podía prestarles dinero ni ayudarlo. En ese estado de desesperación, Junior decidió ahogar su tristeza en la soledad, llegando a la conclusión de abandonar su hogar y vivir en la calle. En ese momento, pasó frente a un puesto de comida en un día gris. Al mirar sus manos, se dio cuenta de que solo le quedaban 3 monedas, y el cocinero, un anciano simpático, le hizo una broma preguntándole por qué tenía esa expresión vacía en el rostro. Enfurecido, Junior le pidió que no hablara sin entender la situación. Pero en el fondo, él tenía un hambre desesperada. Con una sonrisa generosa, el viejo Dio, el mismo que más adelante sería su benefactor, le ofreció una porción de comida. El joven se quedó salivando, y en ese instante, decidió probar. Y en ese momento, algo cambió en él. La comida fue el sabor más delicioso que había probado en toda su vida. Cada partícula de aroma y sabor parecía invadir su cuerpo, y esa experiencia avivó en él una pasión mutua por la gastronomía. A partir de entonces, dejó atrás su dolor y comenzó a soñar con un futuro mejor. Incluso le confesó al anciano que había pasado por la bancarrota y que debía una suma equivalente a millones de dólares, pero que allí, en ese instante, había recuperado la esperanza. Le pidió ayuda para crear platillos que pudieran devolver la alegría y la vitalidad a quienes los disfrutaran, transformando así su propia historia de desesperanza en una historia de renacimiento. ¿A qué estás esperando, niño? Ven aquí. Te enseñaré a preparar estos deliciosos platos. Pasaron 3 años y el joven prometió devolver la bondad del viejo Dio, cuya música aún resonaba en su memoria. Cuando el anciano falleció, dejó su camión de comida en manos del protagonista. Mientras cocinaba, su espíritu se apareció en la cocina, intentando comunicarse con él, aunque Junior no podía escucharlo. La escena cambia entonces a un restaurante de lujo, donde algunos empleados comentaban acerca de una mujer que había alquilado el local solo para ella. Era la única hija del grupo HS, nuestra querida Sofía.
La joven había solicitado a los mejores chefs del establecimiento que prepararan algo especial. Tan rica y famosa que los empleados seguían atentos cada una de sus historias. En ese momento, la joven cortó un trozo de carne y se quejó de que le parecía repugnante. La prensa sensacionalista la grababa en cada movimiento. Sofía colocó aquel trozo en su boca, y el chef, nervioso, le preguntó si le gustaba el sabor. Ella, sin embargo, vomitó sobre la mesa. Tras limpiar su boca, pensó, ¿cómo puede ser que no haya un solo alimento que me agrade? Ya había probado los mejores restaurantes del mundo, y todos le causaban malestar. Incluso sentía que se estaba muriendo lentamente, pues nada le daba placer ya. Por eso decidió volver a casa, aunque ser una niña mimada no resulta nada fácil. Comentó que su vida era asfixiante, y, en medio del comentario, el conductor preguntó si quería abrir la ventana. Pero la joven ya había salido del automóvil, en su estado de ánimo confuso. Entonces, el conductor consultó a su jefe hacia donde creía que iba la muchacha. La chica empezó a saltar entre los coches, desesperada. El pobre conductor la llamó a gritos, advirtiéndole que la señorita había escapado. Así, la niña paseaba por las calles, intentando no ser detectada. Dejó su bolso y su teléfono en el automóvil, y por fin podía explorar el mundo libremente. Sin embargo, olvidó llevar dinero ni tarjeta de crédito. Lo único que portaba eran unos cheques por valor de 10 millones de pesos each. Necesitando dinero, vio un anuncio de empleo y, dado su belleza, consiguió el trabajo en el mostrador rápidamente. Pero no tenía talento alguno para atender a los clientes. Un cliente maleducado llegó, y ella no supo cómo manejar la situación. Entonces, apareció un anciano que quería intercambiar una botella de licor por un pollo. Como no entendía cómo funcionaban las cosas, aceptó sin pensarlo. El dueño de la tienda decidió revisar cómo iba todo, y al llegar, encontró un completo desastre, plumas por todas partes y huellas diminutas en el suelo. Con una sonrisa, aseguró que las ventas iban muy bien. Sin embargo, terminó despidiéndola. Sin destino, comenzó a llorar desconsolada. Más tarde, por la tarde, sintió hambre y entró en un café. Miró el menú, indecisa, y finalmente pidió un café. Cuando quiso saber el precio, el anciano le dijo que costaba solo 6 millones de pesos. ¿Mogollón de dinero? ¿Se refiere a eso? No voy a pagar tanto, dijo ella, y huyó rápidamente. Pero, tan ingenua y tonta, dejó atrás 5 cheques sin darse cuenta, por lo que ahora estaba en un verdadero apuro. En ese instante, comprendió lo difícil que puede ser la vida para quien no pertenece a un grupo privilegiado. Sí, querida, creo que está sintiendo lo que nosotros sentimos. Y entonces empezó a llorar, preguntándose por qué su vida era tan dura. El lugar donde cayó de rodillas a llorar quedó justo frente a nuestro puesto. Él estaba asando unos pinchos de pescado y le preguntó si quería uno, ya que ella babeaba con ansias. Vaya, qué chica más extraña. Parecía que me estaba mirando fijamente. En realidad, Sofía se sentía avergonzada porque no tenía dinero, y de inmediato solicitó si podía pagar a crédito, intentando con ello parecer adorable. Pero nuestro muchacho negó que vendiera a crédito, aclarando que solo se aceptaba tal pago con menores de 95 meses, acompañados por sus padres. Al escuchar esto, ella se sintió completamente abatida y susurró que no servía para nada porque no tenía dinero. Entonces, nuestro protagonista recordó sus propios momentos difíciles hace unos 3 años y la invitó a entrar a su caravana para trabajar con él. Luego salió y le anunció que podía servirle. Sin embargo, Sofía no sabía cómo preparar un pincho, así que nuestro amigo decidió subir para enseñarle. Colocó algo de masa en el molde y añadió un trozo de carne, dejando que la chica la manejara. Pero ella, nerviosa, la quemó y el pincho de pescado quedó más bien como un pedazo de carbón. Avergonzada, le confesó que había arruinado todo. Él tomó el pincho de ella, probó un pedacito y, tras pagarle, le dijo que en realidad aún era comestible. Entonces, dijo, ahora que tienes dinero, puedes comprar mi comida. Al escuchar esas palabras, ella se enamoró perdidamente y quedó mirándolo,
como si el chico fuera un príncipe encantado. Recibió una moneda de él con una sonrisa. Vaya, qué chica más extraña. No dejaba de mirarlo. Luego, con su paquete de pinchos en mano, afirmó que volvería seguido. Para entonces, había vendido toda su mercancía. Muy lindo. Ella seguía insistiendo en que esperaba haber hecho lo correcto. ¿Con qué?, preguntó él. Con la comida, respondió ella. No fue muy bien, ¿verdad? Todo se quemó. Está bien, muy bien, le aseguró él. Entonces, ella se emocionó, preguntando si podía trabajar al día siguiente a cambio de comida. Ella le llamaba Duke, y él intentó explicarle que su nombre era Junior, pero ella, sin prestarle atención, soltó un estornudo. Al darse cuenta de que ya era tarde y tal vez tenía frío, él le quitó su propia chaqueta y se la puso. La chica, completamente enamorada, no sabía dónde esconder la cara de la vergüenza. Incluso Dio, que en ese momento estaba presente, parecía cautivado. Un poco más tarde, estaban en el coche, y él le preguntó dónde vivía para acompañarla a casa. Sin embargo, la joven se puso muy tímida, se encorvó en la esquina y tartamudeó que en realidad no tenía un lugar fijo para vivir. ¿Qué? ¿No me digas que está en situación de calle? Además de ser hermosa, hasta parece una celebridad. Ah, ese tipo es un pillo. Ya verás. Finge ser rudo, pero en el fondo es muy sensible. Luego extendió su mano ofreciéndole dinero para alquilar una habitación de hotel, y ella, sin poder contenerse, enrojeció como un pimiento. Incluso preguntó si realmente le preocupaba tanto su bienestar. Después, continuaron conduciendo sin decir mucho más. Él decidió que lo mejor era llevarla a su casa, donde terminó preparando unos fideos instantáneos para ella. La sensación le pareció un poco extraña, pero temía que ella pudiera lastimarse en la calle y por eso la invitó a su hogar. Ahí, en su apartamento, ella quedó totalmente cautivada por el pequeño gato. Durante la cena, él preparó un plato delicioso, y ella insistía en que nunca había probado algo igual, lo que le entristeció un poco, pensando que quizás ella era muy pobre. Pero, en realidad, no sabía que ella era la persona más poderosa de Corea. Ella explicó que no comía esas cosas porque seguía una dieta estricta. Mientras acariciaba al gato, seguía diciendo que se parecía mucho a Don Dio. Nuestro protagonista le contó que aquel gato solía vagar por la calle y que a veces venía a su casa. Al ponerlo en el suelo, ella comentó que imaginaba que vivía allí, porque en la casa había muchas marcas de gatos. Y, la verdad, el lugar no estaba muy limpio, ni parecía que el dueño fuera un cocinero. Cuando la cena estuvo lista, sus ojos brillaron al ver los fideos instantáneos, como si nunca hubiera probado ramen antes. La pobre parecía una niña jugando con la comida. Él le explicó cómo preparaba esa receta, y ella contó que había probado muchos tipos de comida, pero nada le había dejado un sabor tan delicioso como sus platos. Ella insistió en que era muy talentoso. Después de comer, se recostó en el suelo y dijo que estaba satisfecha. No recordaba la última vez que había comido tanto y se había sentido llena. Tenía mucho sueño. También mencionó que podía dormir en el sofá y que no debía preocuparse. Pero él le aseguró que compartirían la misma cama, dividiendo el espacio con una cortina. Ella aceptó sin problema. Al sentarse, preguntó si eso no sería incómodo para él. No, en absoluto, dijo, que se sentía cómodo. La pequeña fantasma criticaba a su aprendiz, llamándolo idiota. Pero no se equivoquen, este muchacho tampoco era un santo. Lo verán. La pobre Sofía estaba completamente enamorada, diciendo que nunca imaginó que su aventura sería tan romántica. Finalmente, ella se sinceró con él, confesando que gracias a su apoyo había recuperado la esperanza y humanidad, ya que había tocado fondo. Con Dio a su lado, sentía que realmente podía vivir. Con timidez, comentó que él le había regalado un día muy valioso y que, por eso, le devolvería con cualquier cantidad que quisiera. Incluso preguntó cuánto necesitaba, quizás unos 300 millones, pensó. Pero, al no recibir respuesta, decidió abrir la cortina y vio que Junior ya roncaba profundamente.
El muchacho se había quedado dormido muy rápido, pero en ese instante, una luz empezó a brillar a través de la ventana. Era un helicóptero, y uno de sus empleados estaba allí para rescatarla. Pensaban, en realidad, que había sido secuestrada. Ella, sin embargo, seguía gritando por Ryokun, el espíritu original. Él insistía en que la chica debía regresar y casarse con su aprendiz, pero pobre Junior ya dormía profundamente. A primera hora, despertó en una habitación destruida y se preguntó qué había ocurrido. ¿Había saltado por la ventana en tal apuro? Poco después, se encontró en un puesto de ventas. El pequeño espíritu seguía diciendo que había imaginado tener una nuera hermosa y adinerada. Justo en ese momento, en las pantallas de la ciudad apareció un anuncio con Sofía como protagonista. El espíritu comprendió que aquella joven realmente tenía mucho dinero. Como ella era famosa, empezó a creer en sus palabras cuando afirmó que le daría a Junior la cantidad que él quisiera. Incluso recordaba cómo ella, con ternura, le había dicho que solo debía decirle cuánto necesitaba y ella lo depositaría por él. Entonces, su espíritu se enfureció, pensando que el aprendiz debió aceptar la oferta de inmediato para saldar la deuda. También sabía que aquella joven que se había llevado era la que verdaderamente amaba a su discípulo. En ese momento, Sofía regresó al camión de comida. Parecía que había salido muy temprano y sin avisar. Ella le entregó un cheque bastante generoso. La cifra escrita allí ascendía a 1.000 millones de wons, lo que equivaldría a unos 700 millones de dólares. Vaya, chica. Yo lo aceptaría sin dudar. Déjalo aquí, por favor. Pero, por supuesto, nuestro hombre no creyó en esa cifra tan altisonante. Con una sonrisa, ella empezó a subir al camión, preguntando qué había en el menú del día. Pero, al no confiar en ese cheque, simplemente lo tomó y lo arrojó a la basura. Incluso pensó que aquella loca tenía algún tornillo flojo. El espíritu intentó recuperar el papel, pero no pudo. Sin dejar de sonreír, Sofía preguntó qué podía hacer por él esa jornada. Ella brillaba como si realmente estuviera feliz. Entonces, el hombre le comentó que podía preparar la masa. Sofía hablaba 15 idiomas, entre ellos español, chino, inglés, hindi, árabe y portugués. Además, era gran peleadora, aunque una pésima cocinera. Pero lo que realmente deseaba era estar cerca de su amor. Por eso, enseguida se ató el cabello. ¿En serio esta chica va a trabajar aquí? Escucha, Sofía, no puedes trabajar así vestida. Te vas a ensuciar. Ella, sonriendo, empezó a desabrocharse la ropa, diciendo que eso era exactamente por lo que había venido preparada. Se quitó el suéter y, debajo, llevaba ropa de entrenamiento, o quizás pijamas, no se sabe bien. Quien comprenda de moda, que nos lo explique. Al ver eso, nuestro protagonista se puso muy tímido. Este tipo es un canalla. De repente, el hombre se asustó tanto que se golpeó con el bol, derramando todas las papas en el aceite caliente, lo que comenzó a salpicar hacia Sofía. Ella, preguntándose por qué él se había sobresaltado tanto, temiendo que se pudiera quemar, dio un paso adelante y le hizo protección como un auténtico héroe. Como cabía esperar, todo esto parecía destinado a crear una escena muy romántica entre ambos. Ella se acercó demasiado al rostro de Junior, y en ese instante escuchó que uno de sus clientes mencionaba su nombre. La chica se mostró completamente desconcertada, pensando que tal vez se malinterpretarían las cosas. La escena cambió al interior de la oficina de la presidenta de la compañía HS, quien era sin duda la mujer más poderosa de Corea. Inmediatamente preguntó por su hija, pero uno de sus empleados se mostró nervioso y afirmó no saber dónde había ido Sofía. La mujer, con rapidez, hizo un gesto con los dedos para convocar a Miss Kim, su secretaria, y le encargó localizar a la joven, ya que ella misma iría a buscarla. Poco después, envió a su grupo mafioso tras nuestro protagonista. La figura espectral reconoció a la mujer como la presidenta de HS, y la guardaespaldas de Sofía corrió tras Junior en cuestión de segundos, logrando detenerlo. La mujer pensó que nuestro héroe había secuestrado a la niña. Miss Kim, furiosa, cuestionó qué hacía aquel idiota con Miss Sofía,
pero la presidenta de la compañía le pidió a su personal que calmara los ánimos y escuchara lo que Junior tenía que decir, advirtiéndoles que en función de su respuesta, él podría morir en ese preciso momento. Resultaba claro que Dear Junior no tenía buena suerte. El pobre muchacho explicó que trabajaba en un camión de comida y que allí vendía alimentos. Sofía también afirmó que había ido por voluntad propia. La mujer, sosteniendo una brocheta, preguntó cuánto costaba. Junior respondió que 10.000 won, a lo que la mujer comentó que ese era un precio para los pobres. La escena, que parecía una humillación de su madre hacia el chico que le gustaba, llenó de tristeza a la joven, quien sintió que su madre la estaba menospreciando. La mujer incluso añadió que si Junior quería casarse con su hija, debería abandonar ese tipo de trabajo. Y al ver su rostro, la diferencia de estatus resultaba evidente. La mujer preguntó si el joven realmente quería a su hija. Él respondió que no, que ni siquiera la conocía bien. Sin embargo, la madre de Sofía pensó que mentía, e incluso le preguntó si había pasado la noche con ella, durmiendo en la misma cama. Él trató de aclararlo, mientras Sofía permanecía allí, completamente enamorada, recordando que casi había dormido junto a él. Cuando la verdad salió a la luz, Meskem se enfureció, y la madre de la niña consideró absurdo lo ocurrido. Pero Junior, con un golpe en la mesa, afirmó que no había hecho nada inapropiado con ella, solo habían dormido. Entonces la presidenta se acercó y le advirtió que si alguna vez le hacía algo malo a su hija, moriría. En realidad, dijo que le cortaría esas cosas allá abajo, pero eso parecía demasiado fuerte para decir en un video. Temblando de miedo, rodeado por mafiosos, Junior balbuceó sin saber qué responder. La mujer también insinuó que él podía casarse con Sofía, pero a cambio, tendría que renunciar a su camión de comida, que consideraba su mayor tesoro. Él se negó rotundamente. En ese momento, la presidenta hizo un movimiento con los dedos y llamó a Meskem, quien envió una maleta llena de dinero. La figura espectral insistió en que Junior debería aceptarlo, mientras que Sofía, de espaldas, le suplicaba a su madre que no lo hiciera, porque parecía que estaban intentando comprarle. El presidente ofreció 10.000 millones para que él se casara con Sofía. Sin embargo, nuestro protagonista golpeó con fuerza la maleta y arrojó el dinero al aire, diciendo que no quería aquella fortuna. La escena dejó a Sofía en shock, incluso el propio mandatario quedó sorprendido por su actitud. La verdadera razón por la que necesitaba dinero era para saldar una deuda, pero él prefería ganarlo con sus propios esfuerzos. Con calma, preguntó, ¿me dijiste que me darías ese dinero si me casaba con ella? Miró a Sofía y, aunque pensó que no sería tan malo, porque ella era realmente atractiva, rechazó la propuesta y aseguró que nunca se casaría con esa joven. La idea le parecía demasiado humillante. Sofía empezó a gritar, rogándole a su madre que no insistiera en aquello. Pero el presidente persistió, y nuestro héroe reiteró que no aceptaba un matrimonio de aquella forma. La chica, roja como un pimiento, afirmó que todo eso era muy vergonzoso y muy humillante. Piensa bien, muchacho, eres pobre y eso podría cambiar tu vida, le dijo la mujer. Él, firme, respondió que era inútil y que no pensaba abandonar su puesto en el camión de comida. Señalándole con el dedo en la nariz, agregó que esa joven era muy bonita, pero que no iba a dejarse convencer. La mujer insistió en que él debía ser el nuevo heredero de la compañía HS, pero enojado, nuestro protagonista cerró la maleta y preguntó si, por casualidad, ella también formaba parte de la conspiración para deshacerse de su camión. Escucha, vieja, sé muy bien que hay gente que quiere destruir esta comida, no voy a permitirlo. Además, hueles como si fueras una estafadora, le dijo con firmeza. La mujer, por su parte, comentó que encontraba su audacia interesante, aunque odiaba profundamente a quienes no podía controlar. Mientras agarraba un pequeño recipiente con comida, aseguró que ella podía irse, porque no cambiaría de opinión y, además, le pidió que no regresara. «¿Y tú también, Sofía?», añadió. Al oír esas palabras, la joven preguntó si en realidad Diokun decía la verdad, ya que su madre había destruido su sueño de conquistar su corazón. La escena cambió al edificio de la compañía HS, donde la chica conversaba tristemente con su madre.
Había dedicado toda su vida a complacerla, y ahora, cuando quería vivir para sí misma, la madre se lo impedía. Justo cuando había encontrado a alguien que le interesaba, su madre arruinó todo. La presidenta, con rostro sereno, afirmó que ella intercambiaba toda su fortuna por un simple hombre pobre. Sin embargo, seguía diciendo que las personas comunes no valían nada y estaban en un nivel distinto. También intentó explicarle que esas clases de personas deberían relacionarse solo con sus iguales. Además, le preguntó si ya había terminado con Diokun. La mujer admitió que en realidad no le importaba con quién saliera su hija, puesto que nadie en el mundo estaba a su nivel. Pero, como ella quería salir con alguien, lo aceptaría, siempre que no volviera a usar el camión de comida. La verdad era que había una razón muy oscura por la cual todos querían deshacerse del camión. Una vez, la mujer amenazó a su hija, asegurándole que solo le permitiría salir con aquel chico si lograba convencerlo de dejar de cocinar. Era evidente lo duro que debía ser para Sofía, pues su madre estaba completamente desquiciada y manipuladora. La escena se traslada a un camión-restaurante, donde Dio estaba limpiando un marco con la foto de su comida y le aseguraba al anciano que había prometido cuidar bien ese camión. La pequeña espíritu insistía en que debía abandonar aquel viejo vehículo y aceptar el dinero. En ese momento, Dio recordó a la querida Sofía y sintió cierto remordimiento por sus palabras. Recordó cuán hermosa y dulce era, y pensó que quizás todo había sido un engaño para manipularlo. Se enojó, ya que casi se había enamorado, y afirmó con seriedad que no caería en otra estafa, porque una similar, hace ya 3 años, casi destruía su vida. Luego, la escena cambia a la casa de la chica, quien lloraba en su habitación con profunda tristeza. La culpa la tenía Dio, quien le había dicho que nunca regresara al restaurante, señalando que su madre era una villana que siempre buscaba controlarla. Sin ella estaría acurrucada junto a Dio, su príncipe azul, y deseaba pasar el resto de su vida a su lado. Él había hecho gestos románticos que nadie más le había brindado, por eso creía que era su alma gemela. Por las acciones de Dio, se había enamorado profundamente. Pero de repente, la chica tuvo una idea y corrió hacia la puerta. Abrazó a Meskem y le dijo que debía prepararlo todo. ¿A qué te refieres, querida?, preguntó la señora. Voy a hacerle una propuesta a Dio, respondió la chica. Al día siguiente, Dio observaba un hermoso día cuando escuchó un extraño ruido. Al levantar la vista, vio un helicóptero que estaba llevándose su camión-restaurante. No puedo creerlo, me están robando, pensó, al darse cuenta de que efectivamente era su camión. Estaba en la cima de un edificio, sin poder hacer nada. Desesperado, corrió escaleras abajo y empezó a correr por la calle, hasta que alquiló una bicicleta para pedalear con todas sus fuerzas. Al llegar al lugar, el esfuerzo le dejó exhausto, y fue en ese momento cuando empezó a comprender todo. Un camión mucho más grande, envuelto como un regalo, se alzaba ante él. La compuerta del camión comenzó a abrirse, y allí apareció Sofía, vestida como novia, dándole la bienvenida. Ella, algo avergonzada, explicó que todo había sido preparado solo para él. Sin embargo, la expresión de Dio, en su rostro, mostraba claramente que no estaba nada contento. Ella le había robado, en comillas, su camión y había creado uno mucho más moderno, pensando que sería de su agrado. Dentro, estaban los últimos avances en herramientas de cocina de alta tecnología, diseñados para sorprenderlo. Pero, en lugar de alegría, Dio se enojó y empezó a gritarle. No, por favor, no hagas eso con la pobre joven. Ella se imaginaba preparando comida para él, y en su mente, él aparecería en ese instante para ayudarla. Había creado esa ilusión de que podrían cocinar juntos, como la última vez la semana pasada, y hasta le imaginaba hablando con voz encantadora, diciéndole que no se preocupara porque era peligroso. Ella soñaba con decirle que quería cocinarle a él y, después, compartir un beso muy romántico. En sus fantasías, él le confesaba que la amaba. Pero al volver a la realidad, ella le estaba contando a Meskem sobre su plan. La secretaria le preguntó qué encontraba en aquel pobre hombre, y la joven planeaba vender su joya para comprar ese camión.
Era tan rica que poseían las obras de arte más valiosas del mundo y varias estaciones espaciales. Sin embargo, la secretaria insistía en que no debía enamorarse de un cocinero tan humilde. Pero esa recomendación era inútil, pues Miss Sofía estaba perdidamente enamorada. Ella sabía que su madre sería un obstáculo, pero no le importaba, seguía decidida a seguir su corazón. Aquellos momentos con Diokun en el remolque eran los más felices de su vida, y ninguna riqueza podía igualar esa felicidad. Le confesó a Meskem que daría toda su fortuna por estar con él, y su entusiasmo era evidente. Incluso dijo que haría a Diokun el hombre más feliz del mundo. La pequeña fantasmal comentó en broma que él sería su príncipe azul, y que incluso le pondría la zapatilla de cristal en el pie. Imaginaba que él podría vivir una vida tranquila y serena junto a ella. Sin embargo, él estaba furioso. Estaba muy enojado y le preguntó si ella había destruido su camión de comida, acusándola de intentar engañarlo. La joven quedó tan sorprendida que empezó a tartamudear. Miss Kim apareció para defenderla y cuestionó qué pensaba aquel hombre. En realidad, él arrastraba una traumática experiencia, pues había sido víctima de una estafa 3 años atrás, y por eso pensaba que todos quisieran engañarlo. ¿Se trataba de una conspiración o era real? Continúe mirando. Miss Kim le dijo que él era un tonto y que Sofía en verdad lo quería. Pero él logró escaparse y aseguró que no caería otra vez en ese tipo de engaños. Además, afirmó que no le importaba si ella era rica o no, lo que quería era paz. Incluso le pidió que dejara de llamarlo Diokun, porque ese era el nombre del restaurante, no su verdadero nombre, y que, aunque intentaran lo que fuera, nunca abandonaría su camión de comida. Señalándose el pecho, añadió que si ella quería tomar su corazón, tendría que pasar primero por él. Pero ella malinterpretó sus palabras y pensó que él le estaba diciendo que debía conquistar su corazón. Y, así de ilusa, lo veía como si fuera un príncipe encantado. Pero la realidad era otra, y él le reiteró que no volviera a acercarse, pues creía que ella formaba parte de un plan para destruir su negocio y que, por ello, no quería volver a verla. Al día siguiente, nuestro protagonista trabajaba tranquilamente en su camión de comida. Con cuidado, añadía ketchup y especias y al final entregaba su plato al cliente satisfecho. A cierta distancia, Sofía observaba con una sonrisa, feliz porque el negocio marchaba bien, resultado de una compra que ella misma había organizado a través de un mafioso enviado por ella. Sin embargo, le parecía extremadamente extraño aquello. Cuando intentó buscarla, Sofía se escondió tras un árbol. Luego, disfrazada por completo, se acercó con la intención de comprar una brocheta, pero no tuvo éxito. No desistió y se puso otro disfraz, incluso intentando con una cabeza de perro gigante, pero nuestro héroe le negó la venta de manera firme. «Escucha, Sofía», le dijo, reconociéndola. «Sé que eres tú». La muchacha empezó a gritar, preguntando por qué él se comportaba tan rudo, simplemente quería disfrutar de una comida deliciosa. Sin embargo, él insistía en que desconfiaba porque ella quería engañarlo. En ese momento, ella elevó la voz, afirmando que haría lo que fuera por saborear su comida una vez más. La chica parecía realmente extraña, ¿le gustaba en serio o solo buscaba una forma de engañarlo? De repente, el muchacho la abrazó. Su pequeño corazón dio un brinco, quedándose paralizada por un instante. ¿Qué intención tenía conmigo?, pensó. Incluso imaginó que allí empezaba una escena romántica, preparándose mentalmente para un beso. Pero, en realidad, él no la estaba abrazando con intenciones románticas, solo se estaba colocando un mandil para no ensuciarse, explicó. Ella, sin embargo, quitó toda su ropa y proclamó que no le importaba ensuciarse. Ahí volvía a intentarlo, queriendo que se enamorara de ella sin duda alguna. Después de mucha insistencia, finalmente accedió y se colocó el uniforme. De esa forma, la convirtió en su camarera, mientras alguien grababa toda la escena. Ella intentó incluso freír algunos alimentos y después comía tranquilamente. Todo eso lo registró la señorita Kim, quien envió esas fotos y videos al presidente de HS. Por su parte, la madre de Sofía ordenó algunas instrucciones a su secretaria.
La escena cambió y se trasladó a la noche, en la casa del chico. Junior ya se había duchado y recibió una llamada de Sofía, quien le envió una tierna foto, preguntándole si por casualidad no le parecía atractiva en ese disfraz. Sin embargo, Junior pensó que la chica solo quería seducirlo para robar su camión de comida y decidió ignorar los mensajes. En ese momento, empezó a redactar un correo. Había presentado una solicitud para colocar su camión en un parque de diversiones. A la mañana siguiente, al llegar, encontró el lugar completamente vacío. Había preparado helados y dulces en abundancia, soñando con hacer mucho dinero para saldar sus deudas. Pero el problema era evidente, no había nadie en el parque. El cielo lucía hermoso y sonó un ruido, de donde apareció Sofía, mordiendo un trozo de helado. Mientras se limpiaba la boca, le dijo: «Quiero que sepas que llegué aquí solo para encontrarte». «¿Cómo me hallaste en este lugar?». Se sorprendió. Ella simplemente sonrió y contestó: «Ah, ya sé». Sacó un helado y preguntó si por casualidad ese lugar le pertenecía, ya que la chica era muy adinerada, pero ella negó y explicó además que hoy no había clientes en el parque. La razón era que ella había rentado todo el recinto, un gasto que superaba $1.000.000. Durante ese mes, ese parque sería únicamente suyo. Aunque ella intentaba seducirlo, él imaginó que así acabaría en la bancarrota sin haber vendido nada. En ese momento, Sofía lo jaló, diciéndole que era la oportunidad perfecta para tener una cita, ya que tendrían todo el parque solo para ellos. Mientras tanto, bajo la mirada vigilante de la señorita Kim, quien actuaba por orden de la presidenta, ella se mostraba algo molesta, aunque aceptó quedarse allí, obstaculizando su privacidad. La señorita Kim se enfadaba porque la jefa le había advertido que si no lograba su objetivo, sería despedida. Muy enojada, afirmó que demostraría que podía cumplir con su tarea, ya que la presidenta había dicho que la hija estaba desviada por ese hombre y que la única forma de volver a purificar a Sofía era eliminar esa influencia de su vida. Por ello, pensaba en hacer que ese muchacho se enamorara de ella en su lugar. Sin embargo, la secretaria sabía que sería difícil lograr que nuestro protagonista cayera en sus redes, pues incluso había visto algunos vídeos sobre cómo conquistar a un hombre, un curso que tomó con la esperanza de que él se enamorara perdidamente. De repente, se preguntó por qué esa mujer la miraba de esa forma extraña y, justo en ese momento, la atracción comenzó a girar rápidamente. Sofía se divertía mucho, pero la secretaria no podía dejar de observar al chico. ¿Crees que esa expresión tuya va a convencerlo, señorita Kim? El pobre Junior no estaba acostumbrado y empezó a sentirse mal. En otras atracciones, casi se asfixiaba porque la señorita Kim no lo soltaba. Sin embargo, al final, él también disfrutó del día. Cuando terminó, Sofía sonreía radiante, diciendo que había sido un día fantástico. El pobre muchacho, en cambio, quedó empapado, ya que la señorita Kim solo protegió a Sofía con un paraguas cuando salpicó el agua. Contenta, se acercó a Junior y le dijo que quería pasar más días así con él. Después, fueron a comprar ropa en una tienda del parque y eligieron un conjunto a juego. Al tomarse fotos, ella intentó besar su mejilla, pero él se lo impidió con la mano. Luego subieron a una atracción giratoria, y como ella perdió el equilibrio, terminó saltando encima de él. La señorita Kim, al ver la escena, acusó que ese descarado estaba intentando aprovecharse de Sofía, por lo que decidió intervenir, pero ella misma también perdió el equilibrio. Trató de alcanzarlo para detenerlos, y en su intento, se le escapó una mano. ¿Por qué, mujer? Si eres secretaria, ¿no deberías al menos saber protegerla? Tras esa provocación, la señorita Kim se enojó muchísimo, tomó la mano del joven y le lanzó una patada de karate, derribándolo con fuerza al suelo. El pobre solo buscaba trabajar en paz, pero ella, enojada, afirmó que solo buscaba defender a Sofía y lo llamó un sinvergüenza descarado. Después de eso, decidieron acercarse a una noria, ya que el paseo era menos intenso. No lograba entender por qué Sofía parecía tan inocente cuando intentaba robarle el camión de comida. A la vez, le desconcertaba la constante mirada de la secretaria, que parecía provocarlo provocativamente. Ella comenzó a hacer girar la atracción con fuerza, buscando irritarlo. Sofía,
como siempre, se divertía, aunque él comenzó a sentirse mal y, tras desmayarse, susurró al oído que debía enamorarse de ella, intentando una especie de hipnosis. Ella insistió durante varios minutos, pero al despertar, él tomó su mano pidiéndole que parara. Al tocar la mano de la señorita Kim, comenzó a sudar frío. Él era tan atractivo que ella empezaba a sentir algo por él en serio. Comentó que sus manos eran muy fuertes, y esa sensación extraña era algo que nunca había experimentado antes. Con vergüenza, giró la cara para evitar su mirada, mientras él le preguntaba por qué se sonrojaba. Con voz entrecortada, le pidió que la soltase y él, algo molesto, le preguntó si prometía no seguir girando. Ella pensó que él usaba alguna técnica para que ella se enamorara. Entonces, miró hacia su señora, para ver si no se percataba de aquella escena incómoda. Pero Sofía también comenzaba a sentirse mal, le mareaba. Por eso, la secretaria rápidamente la tomó del brazo. En ese momento, el estómago de Sofía empezó a hacer ruidos de hambre, lo que la llenó de vergüenza, pues Deok había oído todo. Susurró que ella debería hacerse responsable, diciendo que eran sus tripas las que sonaban. La secretaria justificó diciendo que esos ruidos provenían de su propio estómago. Sin embargo, nuestro protagonista aclaró que había oído sus susurros, lo que enfureció a la mujer. Pocos minutos después, Sofía fue al baño y él se dirigió a una galería de tiro, con la esperanza de ganar premios para llevarse a casa. Entonces, apareció la señorita Kim, quien proponía una apuesta. Él respiró profundo, y expresó que ella le había estado molestando durante mucho tiempo, preguntándole qué quería. Con un arma en mano, indicó que ella sería concreta, o hacía una elección o moriría en el acto. La mujer seguía insistiendo en que él debía decidir enamorarse de ella. Esa joven era completamente irracional. Solo le daba la opción de enamorarse de Kim. ¿Qué clase de juego era ese? No me enamoraré de ti, exclamó con rabia. ¿Estás loco? Aunque me ofrezcas un montón de dinero, no me enamoraré de ti ni de Sofía. Al escuchar eso, ella apretó el gatillo y la bala rozó a nuestro héroe. Él empezó a sudar frío al darse cuenta de que aquella arma no era de juguete. Enfurecida, ella gritó, preguntando si acaso intentaba estafarla. El hombre cayó al suelo, retorciéndose de dolor. La mujer explicó que la pistola estaba cargada con balas de goma y le dio una última oportunidad para que diera la respuesta correcta. Gritaba que él admitiera que estaba enamorado de ella, aunque parecía que esa mujer había perdido la razón. Intentó dispararle por la espalda, pero en ese momento apareció Sofía, y como el chico huía, terminó chocando contra la princesa. La sostuvo en brazos sin entender muy bien qué sucedía. La señorita Kim se dio cuenta de que el imbécil estaba usando a Sofía como rehén, por lo que no pudo disparar. Arrojaron su ropa y su arma al suelo, y ella declaró que, si Dio no era de ella, entonces no pertenecería a nadie más. Sin hacer caso de la secretaria, se adentraron en una casa embrujada de temática antigua, donde estaba allí un pequeño fantasma que sostuvo su brazo. Ella le preguntó si finalmente aceptaba salir con ella y, con un sí asiente, le rogó que permaneciera muy cerca. En ese instante, ella se enamoró aún más. Pobre muchacha, ¿verdad, señores? Él solo trataba de aprovecharse de ella. Desde los monitores, Meskem observaba todo disfrazada de fantasma y decidió ir al centro de control para intentar darles un susto. Sofía explicó que esa casa embrujada era la atracción más popular del parque. Justo en ese momento, Dio pisó una trampa y se dio cuenta de que algo muy peligroso estaba por suceder. Un machete gigante pasaba justo allí, por lo que tuvo que saltar hacia atrás para evitarlo. Dios. Eso era demasiado realista. Ella, riendo, comentó que el lugar mejoraría aún más, pues las trampas eran extremadamente auténticas. De repente, casi le lanzan una flecha, y tuvo que agacharse para esquivarla. Por ese movimiento, cayó al suelo con Sofía encima. Ella le sonrió y le extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Él, atemorizado, dijo que Sofía era mucho más aterradora que la casa. La secretaria notó algo extraño en la escena, pues las trampas que ella misma había colocado estaban solo intensificando la cercanía entre ellos,
haciendo que Sofía se pegara aún más a Dio. Para terminar, aparecieron zombis disfrazados, y él tuvo que huir cargándola en brazos. En ese momento, Mesken tomó una linterna y anunció que bajaría sola a asustarlos, disfrazada de fantasma y con la intención de asustar a todos. Comenzó a recorrer la casa en su búsqueda, y él, con otra linterna, la vio acercándose. Casi recibe una patada en la cara. Al volver a encender la linterna, percibió que ella había desaparecido, aunque en realidad ella saltó desde una pared, lanzándose sobre el chico y gritando que él no pertenecería a nadie más. Preocupada, Sofía presionó un botón de emergencia, y una jaula cayó sobre ambos. Kim intentaba comprender qué sucedía, y en medio de todo, ambos terminaron besándose. La joven se apartó y dijo que sus labios eran muy suaves. Enfadada, ella le dio una patada y exclamó, «Eres un hombre sin vergüenza». Dios, qué pobre tipo. Solo hacía lo que podía, y seguía metido en problemas. Muy tímida, quitó su disfraz de fantasma y aseguró que había jurado matarlo. Mientras tanto, él repetía que únicamente deseaba regresar a su casa. Sofía se acercó, extendiendo la mano para ofrecerle acompañarlo, y juntos abandonaron la casa embrujada. Ella pulsó el botón en su reloj y afirmó que no le permitiría huir. El joven ya se preguntaba dónde estaba la secretaria, mientras Sofía, con sonrisa traviesa, insistía en que ahora estaban solos. Incluso le reprochó que dejara de hacer esas cosas, y ella intentó acercarse un poco más. Él, algo avergonzado, preguntó qué debía hacer para que ella desistiera. En un momento romántico, ella le insinuó que ya sabía exactamente qué quería, y lentamente se fue acercando a él. En realidad, su verdadero deseo era estar junto a él, pero en ese instante el aparato se averió, emitiendo un sonido de error. Justo entonces, toda la feria quedó en oscuridad por un apagón general. Poco después, las luces se restablecieron y Sofía comenzó a buscar a Dio, quien ya había desaparecido. Él pensó que la chica le estaba jugando una mala pasada, intentando engañarlo. Aunque Moreno iba a romper el contrato que le obligaba a permanecer en el parque, sabía que era importante cumplirlo para evitar perder dinero. También imaginaba que si seguía involucrado con esa familia, correría peligro, porque cada uno parecía más loco que el otro. Comentó que, aunque Sofía era hermosa y dulce, parecía tener un toque de locura. Sin perder la esperanza, prometió a Marcelo que no permitiría que le robaran su camión y le pidió que vigilara. De regreso en la oficina de la empresa HS, la secretaria se disculpó con el presidente. La madre de Sofía estaba decepcionada porque la misión de la joven no había tenido éxito. La meta era separar a su hija de aquel joven, y Kim, con una expresión intensa, prometió que haría que ese muchacho nunca más volviera a cocinar. El presidente la advirtió que si no lograba cumplir con la tarea, ella sería la que sufriría las consecuencias. La tensión fue en aumento, ella insistió en que no podía dejar que su hija cayera en otra depresión, pues la vez anterior había tocado fondo y le había costado mucho volver a ella. Mientras tanto, hace 20 años, Sofía había presenciado el atropello de su padre, y en parte, ella misma había contribuido a su fallecimiento. La historia de la protagonista se entrelaza con un concurso de comida en el que participó, aunque en realidad no tenía muchas ganas de competir. Mientras horneaba una pizza, aguardaba que estuviera en su punto, y al sonar la alarma, apagó el horno. La pizza quedó crujiente por fuera y jugosa por dentro. Pensó en que esta vez esperaba vender bastante, ya que el evento en el parque de diversiones solo había generado pérdidas. El lugar estaba lleno de estudiantes universitarios, pues estaba justo a la orilla de una institución educativa. Recordó su tiempo como estudiante y se permitió una sonrisa nostálgica, convencido de que había pasado mucho tiempo desde entonces. En ese momento, aparecieron dos nuevos clientes, pero él parecía reconocer a la muchacha de cabello rubio. Se trataba de Park Yori, quien estaba sorprendida al ver a Junior, pues ella había llegado a encontrarlo después de mucho tiempo. Recordaba aquella época en que él aún era un niño tímido en la secundaria. Ella le comentó que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Él no podía creer cuánto había cambiado y se alegraba de que ella hubiera logrado ingresar a la universidad. Cuando la vio, Junior quedó completamente cautivado por ella,
hasta sus mejillas adquirieron un tono rojizo. Entonces, le preguntó si el joven que estaba a su lado era su novio, y ella gritó que jamás lo sería. Después, le pidió que probara una porción de pizza que había preparado para ella, y en cuanto mordió, se dio cuenta de lo deliciosa que era. La pepperoni tenía un sazón perfecto, y el queso se estiraba en cada bocado. La comida era tan exquisita que la transportaba a las nubes, y su sabor la hacía querer comer más y más. A pesar de su interés, ella estaba a dieta y trataba de no excederse. Era como si estuviera recostada en un campo de trigo dorado. Nunca antes había probado un plato tan delicioso. Lleno de entusiasmo, preguntó a Junior cómo había aprendido a cocinar así. Él, entre risas, expresó que le alegraba que le gustara. La amiga de la chica comentó que ella iba a romper su dieta, y la joven respondió que estudiaba diseño de moda, rememorando que en secundaria, además de ser muy inteligente, él a veces le daba dinero para comprar snacks en la escuela. Por eso, él sonrió y expresó estar orgulloso de que ella hubiera ingresado a la Universidad de Corea, la mejor del país. Para premiarla, decidió regalarle 2 porciones más, y ella quedó completamente encantada. En ese instante, 2 amigas de la joven y su acompañante la llamaron, por lo que ella se despidió con gratitud por la comida. Hacía años que no veía a un chico que siempre había estado en su corazón. Luego, se volvió para agradecer nuevamente a Junior, quien simplemente agitó la mano y le dijo que se enfocara en sus estudios. Ella, sonriendo, asintió con un entendido. En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono. Era un muchacho que le advirtió que la había visto hablando con un hombre en un food truck e incluso le había amenazado con eliminarlo. La joven quedó paralizada por el miedo, como si alguien la estuviera acechando, sintiendo que sería muy difícil librarse de esa amenaza. Justo entonces, alguien la llamó, era una de sus amigas, así que se disculpó por estar distraída y se fue corriendo al colegio. Durante la clase, no podía dejar de pensar en Junior, e incluso empezó a dibujarlo en su cuaderno. Su amiga, que estaba en el parque, se acercó para preguntarle qué hacía. Ella se ruborizó y trató de esconder el cuaderno, pero en ese instante, miró por la ventana y vio a Junior, aún vendiendo comida. La joven, emocionada, pensó en volver a verlo y hablar con él, pero en ese momento, tropezó con alguien y terminó poniéndose un curita en la frente. Sus amigas no dejaron de decirle que parecía muy distraída desde que habló con el dueño del food truck. A ella le decían en broma que le gustaba un chico mayor, y ella se enojaba, asegurando que no era tanto. En esos instantes, recordó cuando todavía estaba en la secundaria y salía cada día para reunirse con él en la puerta de su casa. Ese joven fue su primer amor. Él ya estudiaba en la universidad, mientras ella aún cursaba la secundaria. A veces le ofrecía caramelos, y ella se alteraba, preguntándose si acaso la llamaba niña, pero eran esos momentos con Junior los que la hacían enamorarse profundamente. También recordaba una ocasión, al fin del año escolar, cuando salía de las clases preparatorias y se cruzó con él, quien aceptó un regalo de Navidad que ella le había llevado. Él bromeó diciendo que esos regalos solo se daban a los novios, y ella se ruborizó, notando cierto interés en sus palabras. En ese instante, se dio cuenta de que quizás él también le gustaba, y sin pensarlo, le tomó la mano. Pensaba que, como ya casi terminaba la secundaria, próximo a cumplir los 18 años y a ingresar en la universidad, no podía dejar pasar la oportunidad de confesar su amor. Junior sabía que ella sentía algo por él, pero consideraba que aún era demasiado joven. Entonces, le comentó que sus manos estaban heladas y, sin mediar más, le quitó los auriculares, diciéndole que debería calentar sus orejas. Al despedirse, le deseó que tuviera cuidado para no resfriarse, pero ella, nerviosa, terminó cayendo al suelo frente al departamento y susurró un suave, «Feliz Navidad». Incluso, perdió el conocimiento en ese momento, tan profunda era su amor. Imaginaba que podrían estar juntos, pero, de repente, él desapareció sin explicación alguna. Sin embargo, el destino les volvía a poner en contacto, y ella lo encontró una vez más. Esa era Junior, su primer amor. Con el corazón en la mano, la joven regresó con una lata de refresco y le preguntó si tenía un momento, incluso ofreciéndole otra.
En ese instante, estaban sentados en un banco en la plaza, y él comentó que el frío comenzaba a notarse en exceso. Ella sostenía un obsequio entre las manos y, aún tímida, preguntó si él tenía novia. Mientras bebían el refresco, Junior respondió que no, que solo existía aquella chica llamada Sofía, que no dejaba de molestarle, aunque él ladeaba su expresión y tartamudeaba, intentando esconder su nerviosismo. La joven insistió preguntando si, en realidad, no tenía ninguna novia. Se levantó, escondió el regalo y afirmó que ahora era adulta, estudiante universitaria, y por eso quería entregarle ese presente. Estaba a punto de confesarle toda su pasión, cuando un helicóptero hizo demasiado ruido, impidiéndole que Junior escuchara sus palabras. Peor aún, alguien saltó del helicóptero y era Sofía, la chica más rica de Corea. Ese pensamiento pasó por la mente del joven: ¿por qué esa loca siempre aparece en los peores momentos? La joven se lanzó corriendo a abrazarlo, pero Yuri, que así se llamaba, quedó relegada por la situación. Él preguntó cómo esa chica tan impulsiva había logrado encontrarlos en ese lugar. Entonces, la rubia se dio cuenta de que ambos estaban en una relación. Incluso preguntó qué eran, y Sofía le respondió que estaban comprometidos. Por supuesto, él no salía con nadie, sino que estaba comprometido. Esa era la verdad. Sin embargo, el chico intentó explicarse, aunque su historia era muy larga. La chica empezó a titubear y preguntó a su amiga por qué no le había contado la verdad desde el principio. Sofía insistió en que esa curiosidad era molesta y que ella debía irse de inmediato, pues estaban interrumpiendo su relación. Incluso se acercó con actitud intimidante para proteger su espacio. «Oye, ¿te gusta Kung por casualidad?», preguntó de repente. «¿De qué estás hablando, Junior?», contestó la rubia, sorprendida. «Sí, cariño, tendrás que competir con la chica más rica de Corea». «No va a ser fácil», explicó él con tranquilidad. El protagonista se acercó y le dijo a la rubia que no debía preocuparse por esa chica loca. Pero ella ni siquiera escuchaba, absorta en su mente, preguntándose cómo podía salir con una mujer tan adinerada y sintiendo que era algo imposible para ella. Pensaba que no podría competir con esa muchacha, que era demasiado poderosa. Cuando le entregó esa porción de pizza, creyó que quizás aún tenía alguna oportunidad de estar con él. Sin embargo, ahora entendía que su rival era mucho más formidable. Observando a los dos, incluso comentó que parecían pareja. Para ocultar su tristeza, se despidió con una sonrisa forzada y afirmó que se marchaba a trabajar. Nuestro héroe notó su desánimo y se preguntó si en ese momento ella pensaba en confesarle sus sentimientos. La escena cambió al día siguiente, en el puesto de comida de Kun. Sofía apareció allí con hambre y él no tardó en ofrecerle una rebanada de pizza. La chica le dijo que ya había probado las mejores pizzas de Europa y que, como nunca le habían gustado, pensaba que la de él debía ser muy deliciosa. Pero él, desconfiado, pensó que ella intentaba engañarlo. Decidió no aceptar su dinero y le propuso trabajar en lugar de pagar. Luego, ella bromeó diciendo que era tan bonita que podía pagarle con un beso, pero él le dijo que mejor ella se pusiera a hacer masa. La chica aceptó, y cuando él fue a verla, la encontró comiendo los ingredientes. Entonces, decidió enseñarle cómo hacerla bien, empezando por estirarla. Mientras le explicaba, ella tenía la sensación de estar en un dramático romance coreano. Elevando la vista, preguntó: «¿Cuál es el siguiente paso?». «¿El siguiente qué, niña?». «Te estoy enseñando a hacer la masa». «Mejor cállate y empieza a trabajar», le respondió con paciencia. El chico comenzó a girar la masa como si fuera un disco, y todos los presentes sacaron sus celulares para grabar, maravillados por su destreza. En ese instante, los ingredientes comenzaron a volar por todas partes. Después de poner la pizza en el horno, en 10 minutos quedó lista. Al probarla, la chica exclamó sorprendida que por fin había disfrutado de una pizza y que su sabor era increíble. Mientras tanto, nuestro protagonista seguía dudando de todo, pensando que ella solo intentaba conquistarlo para robar su camión de comida. Mientras observaba a la chica, ella estiraba el queso con cierto desprecio. «Mírame, Dios. Mírame», pensaba él. Dios,
esa mujer parecía comportarse como una niña. Un cliente pidió una porción de pizza y justo cuando iba a servirla, se dio cuenta de que era su amiga Park Yori, aunque ahora tenía el cabello corto. Ella se acercó intentando seducirlo con una sonrisa, y él no supo cómo reaccionar. Hasta Sofía preguntó si esa era la rubia de ayer. Espera un momento. Realmente luce muy atractiva con ese peinado. En ese instante, comenzó a despertar una rivalidad entre ambas. Algunos comentarios en su cabeza, cada uno expresando sus preferencias y divididos por las opiniones, surgió una tensión palpable. Muy torpe, él trataba de evitar que las chicas se enfrentaran. La timidez la llevó a preguntarle si su cabello se veía extraño. Él le aseguró que no, que se veía muy bonita y le quedaba bien. Mientras tanto, Sofía preguntaba si ella también lucía bonita ese día. ¡Qué chica tan molesta! Park, por su parte, se irritó, alegando que Sofía arruinaba el ambiente. La misma llegó diciendo que quería ayudarlo, y ahora tenía a dos chicas en respaldo. Vaya lío. No hagan esa cara, por favor. Si eso no es el semblante de un vegano, no sé qué otra cosa sería. Sin embargo, quien apareció para preguntar qué hacía la chica fue nada menos que Doña Kim, quien incluso se llevó a la joven. Park celebró la intervención, y nuestro héroe comentó que tendría mucho trabajo si quería ayudar. Incluso bromeó manchándola con harina en la nariz, pero ella se molestó, diciendo que había pagado mucho por su maquillaje. Lo siento, no quería hacer eso. Sin embargo, ella rió y terminó empujando su cabeza contra la mesa llena de harina. La cara de nuestro protagonista se tornó pálida como un fantasma. Ven aquí, déjame limpiarte, dijo ella mientras le limpiaba el rostro. En ese momento, el corazón de la chica empezó a latir con fuerza. Entonces preguntó qué tipo de mujer le gustaba. Cuando abrió los ojos, se encontró cara a cara con esa belleza. Mi tipo ideal. En realidad, nunca he pensado mucho en eso, respondió él. Comenzó a imaginar el perfil de la mujer que le gustaba, no podía tener el cabello demasiado largo, prefería el cabello corto y de tonos claros, y no le agradaba la piel excesivamente pálida. Además, era importante que no tuviera mucho dinero ni conexiones, sino que lograra las cosas con esfuerzo propio. Sus respuestas eran completamente opuestas a las de Sofía, pues se empezaba a irritar con esa chica. Y justo en ese momento, Park lo sorprendió con el toallazo en la cara. Él había descrito exactamente a Park Yori, cabello corto y claro, piel bronceada y una mujer que trabaja arduamente. La joven, al escuchar eso, se emocionó porque se dio cuenta de que él la había descrito a la perfección. ¿Podría ser que también le gustara a él? Pensó que ahora tendría la oportunidad de confesar su amor, pero justo entonces alguien apareció a su lado. Nuestro héroe retiró la toalla de su rostro y notó que alguien amenazaba a su amiga. El chico decía que la había estado siguiendo y comenzaba a susurrarle amenazas al oído. ¿Quién eres tú?, pensó ella con miedo. El hombre tenía un aspecto que recordaba al de la yakuza y, sin duda, seguía extendiendo sus amenazas hacia Park Yori. Luego afirmó ser su novio y comentó que ella lucía mucho más bonita con ese corte de cabello. La joven, conteniendo las lágrimas, le explicó que ya había terminado esa relación, pero él no quería soltarla y siguió apretándola, diciéndole que no era ella quien decidía dejarlo. Amenazó incluso con golpearla en caso de que alguna vez intentara terminar con él. La chica, entre lágrimas, le suplicó que se detuviera, sintiendo que ya no podía más. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su amiga estaba allí, dispuesta a defenderla. Nuestro héroe, sin dudar, le agarró con fuerza la oreja al descarado y el agresor empezó a vociferar como una niña, pero nuestro valiente no se detuvo. Se aseguró de humillar a ese hombre y, con un poderoso empujón, lo alejó bastante. ¿No sería mejor que te calmaras un poco?, le increpó. El hombre de cabello largo, intentando no llorar, empezó a cuestionarse quién se creía esa persona para meterse en su relación. ¿Y yo?, se preguntó, mientras miraba hacia un lado y veía que Park Yori sollozaba profundamente. Entonces, él la abrazó, proclamando que en realidad él era su novio en ese momento. La pobre quedó completamente confundida.
El hombre de cabello largo le cuestionó por qué Yuri salía con otro tipo cualquiera y le advirtió que se fuera de allí o, en 3 segundos, lo partiría en dos. La gente cercana empezó a captar todo en fotos y videos, dejando claro que el agresor estaba acosando a la joven, lo que motivó que se marchara. Sin embargo, gritó con vehemencia que ella lamentaría su decisión. Con tono amenazante, Junior le aseguró a la chica que no se preocupara, porque él la protegería. Entonces, ella lo abrazó por detrás, agradeciéndole por todo. Incluso se disculpó, pero él le indicó que ella no tenía por qué hacerlo, y terminó limpiándole las lágrimas. Le dijo que no debía llorar, especialmente porque su maquillaje costoso podía estropearse al hacerlo. En ese momento, ella le dio un fuerte abrazo, sintiendo que era imposible no enamorarse de alguien tan amable. Pero justo entonces, su amiga apareció, preguntándole por qué estaba abrazando a aquel desconocido. Al volverse, se dio cuenta de que en realidad estaba demasiado cerca de Junior y, sorprendida, gritó de susto, accidentalmente dándole un golpe en la cara. El pobre ni siquiera pudo tener un momento de calma. La niña se arrodilló rápidamente, pidiendo disculpas por la sorpresa. Luego, levantó la vista y pidió a sus amigas que esperaran. Ellas le explicaron que, en realidad, su puesto en el festival había quedado completamente destruido. Corrían en busca de nuestro héroe para averiguar qué había pasado. Una de las chicas comentó que alguien había destrozado todos sus ingredientes y ambos supieron de inmediato quién era el responsable, ese imbécil, el exnovio de la muchacha. Por eso, Yuri se sintió culpable y admitió que todo era su culpa. Prometió buscar la forma de arreglar las cosas. Nuestro protagonista entró en la zona de las dependencias y empezó a revisar los ingredientes que quedaban, asegurando que aún podía preparar varios platillos deliciosos. Y entonces preguntó, de verdad, molesto por la situación, pero decidido a no rendirse. Las demás chicas cuestionaban si realmente era posible preparar algo sabroso con lo que quedaba. Sin perder tiempo, él se colocó su diminuto sombrero y les aseguró que él se encargaría. Pronto demostraría que sí era posible crear deliciosos platillos con los pocos ingredientes disponibles. Aquella noche, el puesto de diseño de moda se convirtió en un gran éxito. Su sección fue la más concurrida, y una de las chicas se acercó a Junior para decirle lo impresionante que era. Incluso le preguntó si había utilizado magia o algo por el estilo. Él negó, explicando que simplemente había empleado sus habilidades culinarias. Era tan bueno que no precisaba más que un puñado de ingredientes para preparar varias recetas. Al ver esa comida, Park Yori ya se le hacía agua a la boca. Una cliente preguntó si la comida estaba lista, y la chica se apresuró a servirla. Nuestro protagonista no podía dejar de observarla, ya que le parecía sumamente hermosa. Sin embargo, pensó que su atención debía estar en otra cosa, en pagar su deuda. Park Yuri destacaba tanto que captaba la atención de todos los presentes, y él no podía apartar la vista de ella. Mientras algunos comentaban que la comida sabía deliciosa, alguien apareció por la espalda. Junior se excusó diciendo que iba al baño y salió del puesto. Era el exnovio de la chica, quien había entrado sin permiso. Al notar lo feliz que ella parecía, decidió arruinar su alegría. Tomó algo y empezó a verterlo sobre la comida. Cuando Junior regresó, sorprendió al sujeto en el acto. Este intentó huir, pero nuestro héroe revisó la olla en la estufa y se dio cuenta de que algo había sido echado en ella. Al seguir tras el presunto culpable, vio que ya había desaparecido. Park volvió y preguntó qué había ocurrido, a lo que él explicó lo sucedido. Ella, asustada, pensó que podía ser veneno, pero al revisar el objeto que dejó el atacante, se percató de que solo era polvo de chile. ¡Qué tonto era ese hombre! Ni siquiera podía elaborar una venganza de manera inteligente. La comida ahora estaba completamente cubierta de picante. Park sugirió que sería mejor echarla a la basura y cocinar otra. Sin embargo, el protagonista afirmó que no hacía falta, ya que ningún alimento debía desperdiciarse. El tipo loco permanecía allí, tranquilo, bebiendo su cerveza y hasta celebrando, convencido de que su plan había sido un éxito. Pensaba que la gente empezaría a insultar el puesto de diseño de moda, pero en realidad, todos lo elogiaban.
Con curiosidad, él se acercó a averiguar qué ocurría. Observó que se estaba llevando a cabo un tipo de concurso de comida picante, y pensó que sería excelente, creyendo que la gente lo odiaría. Incluso Park Yori le preguntó si la audiencia les daría malas calificaciones, pero nuestro héroe le pidió que esperara 3 segundos. El hombre de cabello largo ya festejaba, pero él confiaba en que la aceptación sería buena. Al avanzar el tiempo, comenzaron a pedir más refresco. Así, además de vender comida, incrementarían notablemente las ventas de bebidas. El joven de largas cabellera comprendió que su plan había fracasado absolutamente. La sección de diseño de moda iba a vencer en el concurso de ventas, y eso le preocupaba. ¿Ves cómo funcionaba? Con una sonrisa, le dijo a la chica que confiaba en él, asegurándole que todo saldría bien. Ella ya sudaba frío y empezó a celebrar, diciendo que él parecía un mago. Entonces, el muchacho le explicó en qué consistía su técnica. Reveló que, dado que el plato ya contenía bastante chili, había decidido intensificar aún más el picante. Ajustó la receta para convertirla en un platillo verdaderamente ardiente. Ella decidió probar un pequeño bocado y enseguida notó que su boca parecía en llamas. Incluso bromeó diciendo que tendrían que llamar a los bomberos, pero la intensidad del sabor era tal que parecía adictiva, y no pudo dejar de comer. Lo mismo ocurrió con todos los presentes. Nuestro héroe se sintió feliz por haber ayudado a su amiga y, a la vez, Park quedó aún más enamorada. Con algo de curiosidad, Dio preguntó qué había pasado con aquel chico y ella explicó que, al principio, no había sido un idiota. Por el contrario, fue la única persona que la había apoyado la primera vez que ingresó a la universidad. Pero, después de hacer más amigas, su actitud cambió por completo y se volvió obsesivo. No la dejaba siquiera trabajar en proyectos con sus compañeras. Por esa obsesión, ella decidió terminar con la relación. Sin embargo, como era de esperarse, él no tomó bien la ruptura. Desde entonces, comenzó a acecharla, y ella incluso empezó a llorar. La pobre dijo que había sido muy tonta por salir con él. Nuestro protagonista le aconsejó que no se tocara los ojos, ya que estaba cortando chile y podía quemarse, y luego fue a secarle las lágrimas. Pero sus manos también estaban cubiertas por el picante. Por eso, ella empezó a gritar y a llorar desconsoladamente. La gente que observaba comentaba que formaban una pareja muy bonita, mientras que su ex, que estaba cerca, afirmó que en realidad no eran una pareja. Sin embargo, las chicas presentes comenzaron a apoyar la relación, diciendo que eran una pareja adorable. Ella le abrazó y, muy tímida, incluso se disculpó por mostrarse así. Él tomó un vaso, sirvió una bebida y le sugirió que disfrutaran de la fiesta. Entonces, todos empezaron a beber y Junior se volvió aún más popular, con voces que gritaban su nombre, y, por supuesto, disfrutaba porque era una gran oportunidad para ganar dinero. Más tarde, las chicas propusieron jugar y él aceptó. La dinámica era que debían sacar papeles de un montón y quien obtuviera el número más alto ganaría un beso de él. Él mismo sacó el primer número, que fue el 1, y todas las chicas quedaron muy nerviosas, preguntándose quién tendría la oportunidad de besarlo. Park estaba nerviosa porque quería sacar el número más alto para poder besar al joven, pero no tuvo mucha suerte, le tocó el 2. En ese momento, alguien pasó junto a ella y fue Sofía la encargada de besar al muchacho. La joven rubia quedó entonces observando toda la escena, y él se molestó de inmediato, preguntando qué estaba haciendo. Incluso llegó a decir que ella era demasiado atrevida, y la chica mostró un bastón con el número 3, que era mayor que el de la rubia. Las estudiantes del colegio preguntaron quién era esa muchacha, y una de sus amigas le dijo a Darío que no se preocupara, ya que solo se trataba de un juego. Nuestro protagonista sospechaba que Sofía todavía quería timarlo, por lo que le pidió que se fuera. Mientras ajustaba su gorra, ella comentó que si revelaba su identidad, ganaría mucha fama. Eres una adolescente para preocuparte por un simple beso, añadió. Pero también afirmó que podía entregarle mucho más que solo un beso. Inmediatamente, el chico comenzó a escupir su bebida, sorprendido por la descarada. Algo tímido, preguntó si ella hablaba en serio, y ella lo abrazó asegurando que ese había sido su primer beso,
aunque podía ofrecerle algo mucho mejor. Luego, terminó jalando del brazo a nuestro héroe, y el pobre Park Darío quedó atrás, incapaz de seguirla. Para ahogar sus penas, empezó a beber. Mientras tanto, sus amigas observaban toda la escena romántica entre Sofía y Dio. La bella logró convencer al muchacho de salir con ella. Pero en ese instante, Park Darío llamó a Sofía. La chica adinerada malinterpretó la llamada como un reto y, sin dudarlo, le soltó que ella era muy buena luchadora, incluso adoptó una postura de combate. Pero en realidad, Darío la había llamado desde la universidad para tratar un asunto importante. Entonces, la hermosa le preguntó, ¿qué quieres, enana? En ese momento, sacó su celular y la pantalla era tan brillante que terminó cegando a la chica. Ella reveló que poseía varias fotos del Junior. Cuando tomó el teléfono de la chica, su corazón empezó a latir con mayor rapidez y, con una hemorragia nasal, preguntó cuánto quería la rubia por esas fotos. La oferta fue de 1.000 millones y la rubia ya empezaba a sentirse tentada a vender las imágenes. Para mejorar la propuesta, le propuso 1.000 millones por cada foto. Con una sonrisa dulce, Sofía preguntó si aceptarían. Y Darío, pensando que tenía unas 150 fotos, calculó que esos serían 150.000 millones, pero se dio una bofetada a sí mismo, diciendo que no podía aceptar eso. En lugar del dinero, prefería pedir un favor. ¿Un favor? ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Y sí, Darío la había llamado para mostrarle algo. Era un vestido que ella misma había diseñado. Como Sofía era muy famosa, quería que la chica lo llevara en un desfile de moda. Mientras tanto, nuestro héroe había regresado a su camión de comida y se preguntaba de qué estarían hablando aquellas dos chicas. De vuelta en la universidad, Darío explicó que era diseñador de modas y quería promover su proyecto, pero Sofía rechazó, diciendo que si lo hacía, estaría ayudando a Darío y añadió que, si ella llegaba a ser famosa como diseñadora, quizás podría conquistar el corazón de Dio. Mientras arreglaba su cabello, le comentó que la competencia entre ambas debía ser justa y la llevó frente a un espejo, diciendo que ella era muy hermosa y que ella misma podía usar ese vestido y mostrarlo al mundo. La escena se trasladó al día del evento. La presentadora llamó a Yuri, la estudiante del parque. Ella estaba tan nerviosa que todo parecía distorsionado. La joven se sentía ansiosa, dudando de si era lo suficientemente buena para mostrar su trabajo. En ese instante, apareció su exnovio, lo que aumentó su inquietud, pues temía que él estropeara todo. Se le acercó y comenzó a amenazarla, asegurando que pagaría por todo lo que le había hecho. Luego, se alejó, acentuando aún más su inseguridad. La presentadora volvió a llamarla, y Yuri empezó a caminar lentamente con pasos temblorosos. Sentía como si todos la estuvieran juzgando con ojos clavados en ella. Intentó contener las lágrimas, pero entonces escuchó una voz en la audiencia que le gritaba que podía lograrlo. Reconoció esa voz, era Junior, acompañado de Sofía, con carteles que decían que ella era increíble. Ver eso le dio un impulso de motivación y confianza, logrando que subiera a la pasarela. Su belleza resaltaba, y el vestido le quedaba perfecto. En ese instante, empezó a recordar todos los momentos compartidos con Junior y el regalo que compró pero nunca pudo entregarle. Con una sonrisa, decidió que haría todo lo posible por conquistar el corazón de Dio. Pensó que todo lo que había logrado era gracias a su ayuda y que, si lograba confesarse, sería mucho más ligera. Manifestó que, aunque él la llamara muchas veces, siempre atendería su llamada, pues su amor era demasiado fuerte. Por eso, estaba dispuesta a perseguirlo sin descanso. Su actuación fue tan impresionante que el público le otorgó un 10, sobre todo por un salto audaz que dio en medio del show. Después, salió corriendo para confesar sus sentimientos. Estaba a punto de llegar donde Dio, su príncipe y amor, pero tropezó con alguien y, como era previsible, se topó con Sofía. Esta le preguntó si le gustaba el rubio, y Yuri, nerviosa, preguntó dónde estaba Junior. Sofía quiso saber si ella realmente quería a Dio y luego se giró para indicar que él trabajaba en un camión de comida. Sin embargo, al mirarlo, vieron que el camión ya se había ido hacía un rato.
Ambas comenzaron a gritar desesperadas, buscando a Dio en la multitud. El muchacho ya había partido, pues había prometido a su tío, don Dio, cuidar ese puesto de comida como si fuera lo más valioso del mundo. La comida de su camión era tan sabrosa que se había convertido en una de las más famosas del país. Por eso, se dirigía a una provincia más concurrida, buscando ganar más dinero. Al llegar, la gente ya parecía reconocerlo. Los ancianos le preguntaron si quería alguna bebida específica, y él aceptó. Mientras preparaba su bebida, abrió la botella y ésta empezó a rociar por todas partes, formando parte de un espectáculo improvisado. La escena se asemejaba a la de un chef indio, que rociaba soda por doquier y decía que así refrescaba el ambiente. Luego preparó un postre de hielo raspado para un cliente. Los ancianos quedaron maravillados por su destreza y, además de la nieve, agregó dulces frijoles rojos, un plato típico de aquella región. Aunque visualmente atractivo, no parecía tener un sabor excepcional. Sin embargo, los mayores probaron y afirmaron que estaba delicioso. Nuestro protagonista incluso le pidió al anciano que difundiera la fama de la carpa en la zona. En ese instante, apareció un niño que también quería esa misma golosina. Pero el joven sostuvo que no podía comer ese tipo de postre porque contenía ingredientes inapropiados para niños. Al levantar la vista, vio un anuncio de Sofía, y, por sorprendente que pareciera, la extrañaba mucho. La joven era tan acaudalada que incluso poseía una compañía de aviones. La vimos volando en un avión a punto de realizar un salto en paracaídas, y justo en ese momento ella se lanzó al vacío. Maldijo la confesión de que extrañaba a Sofía, creyendo que era imposible que ella lo encontrara allí, pero ya estaba en camino hacia él. De repente, escuchó que alguien gritaba su nombre, Dio. Intentó buscarla, y ella descendió desde el cielo hasta él, aterrizando con gracia. ¿De dónde vienes, muchacha?, preguntó. Creo que ya me arrepiento de haber dicho que la extrañaba. Sabía que esa chica traería problemas, por eso, en un acto rápido, la envolvió en el paracaídas para evitar complicaciones. Más tarde, al ver el postre de frijoles rojos, ella expresó su deseo de probarlo. Junior le dijo que solo podría comérselo si trabajaba, pero ella ya había devorado la mitad. Como ese dulce contenía alcohol, empezó a marearse. Con mejillas sonrojadas, preguntó, ¿por qué me siento así? Al sentir cómo le ardía el cuerpo, corrió a abrazar a Junior. De repente, resbaló y mostró su mano herida, diciendo que había caído y se había lastimado. Ambos fueron a la farmacia, él compró una venda para ella. Sonrojada, se disculpó por interrumpir su trabajo, mientras él comentaba en tono bromista, siempre aparecen solo para molestarme, ¿verdad? Parece que lo haces a propósito, como si quisieras hacerme perder ventas. Seguramente tramas engañarme, igual que en aquella ocasión en que caí en una estafa hace ya 3 años. Más tarde, regresaron al hotel. Ella dijo que no tenía su cartera y, por eso, no podía pagar una habitación, pero él afirmó que podían compartirla. Mientras él se duchaba, ella paseaba nerviosa, preguntándose si había logrado conquistar su corazón. Pensó que aquel beso había sido suficiente para que él estuviera locamente enamorado, imaginándose cosas traviesas. Se lanzó sobre la cama, confesando que tal vez no estaba lista para esas experiencias, pues carecía de ellas. En ese momento, él le dijo que fuera a arreglarse. Ella empezó a cepillarse los dientes, un poco decepcionada, pensando que quizás algo más sucedería. La muchacha era traviesa, y mientras cepillaba su boca, se puso tímida y comentó que él era demasiado guapo. Pero, por la atmósfera incómoda, decidió bromear un poco para aliviar la tensión. Mientras el joven se secaba el cabello, ella expresó que le dolía mucho la mano e incluso le pidió que la ayudara a limpiarse, ya que no podía usarla correctamente. El muchacho se quedó sorprendido, pensando que ella exageraba, pero luego se acercó y le prometió que la asistiría. Probablemente ni ella misma anticipaba esa actitud, y tú que observas esto tampoco. Cuando mencioné que ese protagonista no era vegano, hablaba en serio. Mientras tanto, la señorita Kim ya buscaba en el área el paradero de la mujer, siguiendo las señales del GPS oculto en la ropa de la señora Sofía, que además tenía un micrófono junto.
Por esa razón, escuchó a Dio decir que la ayudaría a bañarse. Esto enfureció a la morena, quien saltó del avión jurando que jamás permitiría algo así. Es probable que tú también te estés molestando por esa mujer, que siempre aparece para arruinar el momento. Con ira, calificó a ese hombre como un patán sin vergüenza. Tras revisar la información de Junior, descubrieron que su nombre ni siquiera era Dio y que debía aproximadamente 200 millones. En otras palabras, había llegado a la vida de Sofía solo para saldar su deuda. Al menos, eso pensaba la señorita Kim. Ella creía que aquel hombre era un villano que manipulaba la inocencia de Sofía. Por ello, tenía que llegar cuanto antes al edificio y evitar que la chica se enamorara de él. Logró entrar por la ventana y, al llegar, afirmó que acabaría con todo. Se quitó su traje de paracaidista y juró encontrar a ese hombre sin importar qué. Al acercarse al baño, comenzó a escuchar ruidos, por lo que apresuradamente abrió la puerta y vio a nuestro héroe lavando el cabello de su dama. La había colocado en una posición muy cómoda y le masajeaba suavemente la cabeza, con el objetivo de lavar bien el cuero cabelludo. La escena era tan relajante que ella repetía que era mejor que cualquier masaje de los mejores terapeutas del mundo. Al verla, Mesken sintió una gran vergüenza. En ese momento, Sofía se percató de su presencia. Nuestro protagonista encendió la ducha y comenzó a enjuagar la espuma, luego de lo cual empezó a secar el cabello de la joven. Esto provocó que Kim se enfureciera y corriera hacia ellos, preguntando si ella estaba bien. Sofía gritó que sí, explicando que su mano le dolía y que por eso necesitaba ayuda. En ese instante, el joven tomó su mano y señaló que debían cambiarle las vendas, sosteniendo su pequeña mano, lo cual ella interpretó como un acto romántico. Caro Mesken se acercó y separó a ambos, llamando a nuestro héroe un estafador codicioso. ¿Acaso rompió la ventana? Él rápidamente insistió en que ella pagaría los daños, y la mujer afirmó que indemnizaría el daño. Él incluso comentó que era mejor que encerraran a Sofía en una caja fuerte, pues ella no podía hacer lo que quisiera, pero la joven respondió que solo habían pasado 3 minutos. En ese breve tiempo, 2 minutos y medio, los secuestradores que la habían raptado antes, habían muerto. Ella indicó con el dedo a nuestro protagonista y dijo, «Espera, chica, no soy un secuestrador». Aseguró que no permitiría que aquel hombre se aprovechara de Sofía. Varias luces de francotirador comenzaron a apuntar al joven y la chica no entendía lo que ocurría. Se acercó a ella y le aconsejó mantener la calma, pues la tía Kim ya había resuelto todo, incluso la había abrazado y prometido que defendería a Sofía de cualquier peligro. Luego, acudieron a un restaurante peculiar donde cada quien cocía su propia comida. Nuestro héroe preparó deliciosos platillos, mientras que la niña luchaba por comer debido al dolor en su mano. La señorita Kim se levantó con una mirada severa hacia el joven y, al notar la herida en la mano de Sofía, él le ofreció un bocado de comida. ¿Qué? ¿Va a alimentarme? Pero no reflexionó mucho y, rápidamente, probó la carne, descubriendo que era exquisita. El chico era un verdadero chef. Nunca había sentido placer al comer, pero los platillos de Diok eran excepcionales. Incluso pensó que podría ser un dios. Luego, preguntó qué debían hacer a continuación y él abrazó a Sofía, diciendo que aún no habían terminado de comer. Ella tomó un pedazo de lechuga con tomate y comentó que también quería alimentarlo. Espera, chica, si vas a darme de comer, al menos ponle carne, ¿verdad? Pensó con tristeza. Reconoció que siempre solía entorpecer su trabajo, pero que no era esa su intención. Luego le preguntó por qué, después de todo, aún le mostraba tanto cariño, y él respondió que era porque deseaba proteger algo que le resultaba muy valioso. Entonces, ella comprendió, ¿está diciendo que yo soy importante para él? Esa idea hizo que su amor creciera aún más. Pero él la veía con cierta desconfianza, considerándola una mujer peligrosa, alguien que podía hacerle daño. Había sido quien la alimentó y hasta le lavó el cabello. No le importaba que la trataran como un objeto. Lo que realmente quería era conservar su food truck y seguir ganando dinero como cocinero. Con rostro serio, insistió en que no permitiría engaños ni lecciones de manipulación.
Al pensar que sus palabras eran una confesión de amor, ella, impulsiva, propuso casarse. El chico se puso nervioso, confundido por su interés en su food truck, considerando que ella era una multimillonaria. Entonces, se escuchó el retumbar de un estómago, y resultó ser el de Mesquem, quien admitió tener hambre. Él le ofreció algo de comer también. Ella se sentó a su lado y pensó en cómo lograr que aquel joven se enamorara de ella. Se acercó sutilmente y preguntó si también le daría de comer, todo con la intención de que él se enamorara, no ella. La escena cambió al día siguiente. Él había asistido a un evento de food trucks, donde su fama había crecido considerablemente. Incluso, una emisora local lo entrevistó, circulando rumores de que enfrentaría a una chef de 3 estrellas llamada María. En aquella competencia, se decía que, si perdía, perdería su food truck y no volvería a cocinar jamás. Sofía se quedó atónita al escuchar esa noticia. ¿Qué competencia es esa? Ni siquiera sabía de ella. De repente, María apareció en escena, conversando con el presidente de la compañía HS, quien era la madre de Sofía. Ella había planeado todo meticulosamente para hacer que el muchacho perdiera el desafío y abandonara la cocina para siempre. La pobre víctima, que no sabía nada de gastronomía, se encontraba rodeada de varios reporteros. Él pronto comprendió que todo formaba parte del plan de la madre de Sofía, quien había asegurado que ganaría aquella prueba, pues era una de las mejores chefs del mundo entero. Finalmente, la mujer apareció en escena y los periodistas se dirigieron a ella para preguntar sobre el reto. Ella afirmó que había sido desafiada por un cocinero de un sencillo camión de comida callejera y que nunca habría rechazado tal petición. El muchacho se dio cuenta de que todo eso buscaba precisamente que se rindiera y dejara la cocina. Entonces, decidió avanzar con determinación para ganar la competencia. La mujer lo miró fijamente, quizá preguntándose por qué Sofía había elegido salir con aquel chico. Tal vez porque su comida era tan deliciosa que ella se había enamorado por eso. La mujer recordaba que Sofía había ido a su restaurante y había dicho que su comida carecía de alma. Que aunque era deliciosa, ella quería comer algo auténtico. Esas palabras enfurecieron profundamente a María. Nuestro protagonista preguntó si la presidenta de la empresa de Sofía había enviado a la mujer a participar en ese reto, e incluso le aconsejó que desistiera. Pero ella rápidamente tomó al chico de un brazo, ordenándole que no dijera tonterías y afirmando que nunca perdería ante un simple cocinero callejero. Incluso lo insultó, calificándolo de cocinero patético. Al pasar junto a Sofía, le advirtió que observase bien cómo es un verdadero chef. Le mostraría que su comida sí tenía alma y que ella era la mejor cocinera. Sofía supo que su madre estaba detrás de todo aquel embrollo. Sin dudarlo, fue a preguntarle si estaba bien y le pidió disculpas, aunque el muchacho aseguró que no permitiría que nadie se burlara de su camión de comida. Esa actitud solo hizo que ella se enamorara aún más, diciendo que él era realmente admirable. Estaba decidido a ganar aquel concurso y demostrar que era un chef respetable. La principal materia prima sería papas. Dentro del camión, Sofía intentó explicar que María era una de las mejores cocineras del planeta, pero nuestro héroe confiaba en que podía triunfar, solo debían crear un menú con papas. Recogieron las cajas vacías y se dirigieron al mercado para comprar las papas, pero al llegar, estaban agotadas. Insistieron en varios mercados sin éxito. La desesperación comenzaba a crecer. El anciano les informó que todas las papas habían sido compradas el día anterior. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que no hay más papas? Él aseguró que no, y añadió que el comprador había pagado el doble del precio. En ese momento, se dieron cuenta de que todo era una trampa. La compañía de la madre de Sofía había comprado todas las papas de la ciudad. El chico empezó a pensar que quizás la misma Sofía también formaba parte del plan. Sin perder la alegría, ella comentó que había encontrado una papa. Él le explicó que las papas comunes eran fáciles de conseguir, pero que necesitaban una cosecha especial para que su plato fuera delicioso. Justo en ese instante, escucharon a un niño diciendo que había muchas papas en su casa. La pequeña explicó que vivía en una granja y que allí tenían campos de patatas.
Al llegar, vieron que las raíces aún permanecían sepultadas bajo tierra. La competencia sería al día siguiente, por lo que comenzaron a prepararse para la cosecha. La noche ya caía y ellos seguían trabajando con esfuerzo, sin detenerse. El muchacho sentía el cansancio, pero la chica parecía feliz, diciendo que ya habían recogido más de 100 de tubérculos. Él pensaba que ella lucía hermosa incluso vestida así. Sin embargo, su torpeza la hizo caer al suelo, y él le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella, emocionada, lo abrazó y le comentó que le parecía muy adorable que se preocupara por ella. Entonces apareció el niño diciendo que era hora de la merienda y que había preparado una torta de patatas para ambos. El protagonista probó aquella delicia y se dio cuenta de que las patatas de esa finca eran realmente sabrosas, incluso le vinieron ideas de que con ellas podrían ganar la competencia. Sin embargo, todavía dudaba de Sofía, sospechando que ella quizás también intentaba sabotearles. Pero optó por confiar en ella y levantaron sus copas para brindis. Notó que la bebida era alcohólica y trató de advertirle a Sofía, pero ya era demasiado tarde. La chica tomó 2 botellas y pronto empezó a sentirse mareada, cayendo en un estado de sueño y desvaneciéndose. En sus sueños, ella recordaba a Deoki todos los momentos felices que habían compartido. La alcoholización la hacía estar muy débil, y con cada sorbo que bebía, comenzaba a soñar con él. Pero aquella ilusión se tornó en pesadilla cuando empezó a imaginar que podría perder la competencia, y todo por culpa de su madre, quien era sumamente manipuladora. Sin entender por qué, la madre quería destruir a Deoki a toda costa. La noche, despertó en medio del sueño y se acercó al muchacho, subiéndole encima. Él le preguntó si estaba bien, pero ella no pudo contener el llanto. Se disculpó y le dijo que no debería participar en esa competencia. Él quiso saber por qué, mientras sus lágrimas caían sobre su rostro. Entonces, ella se inclinó y comenzó a besarle. La suerte finalmente parecía sonreírle. La escena se trasladó al atardecer en que ella había perdido el conocimiento, cuando él la cargaba en sus brazos, todavía diciendo que ella era demasiado débil por el alcohol. Al mirarla, pensó que era imposible que ella deseara hacerle daño, por lo que decidió confiar en ella. La colocó en la parte trasera del camión y emprendieron el camino de regreso a la casa del anciano. Mientras ella dormía, seguía pidiéndole perdón a Dios, quien se preguntaba qué tipo de pesadilla la atormentaba, pues parecía bastante tensa. En medio de aquel sueño, ella le suplicaba que no se fuera. Entonces, él entendió que soñaba con la competencia del día siguiente. Lo que él deseaba era tomar su mano y darle consuelo, aunque su pensamiento estaba dividido entre enamorarse de Sofía o odiarla, creyendo que ella quería robarle su camión de comida. Por la noche, llegaron finalmente a la finca del anciano. Él pensó en llamar al administrador Ken para que fuera a recoger a Sofía, pero debido a la lluvia, la señal del teléfono era muy débil y no pudo realizar la llamada. Debido a ello, tomó a la niña en brazos y la llevó a una habitación. El pequeño apareció diciendo que tenía una almohada de sobra, pero él le indicó que no se preocupara, pues cuando terminara la lluvia, alguien vendría a llevársela. Así, permitió que las niñas durmieran allí hasta poder contactar con la señorita Kim. Sin embargo, la lluvia no cesó, persistió toda la noche. Parecía que el pequeño espíritu quería que la tormenta siguiera sin parar, alimentando aún más la historia de amor que surgía entre los niños. Para fortalecer esa relación, el fantasma dirigió un relámpago hacia un poste cercano. Nuestro protagonista dormía junto a la niña, pero ella se levantó aún medio dormida, sorprendiendo a todos. Lo que hizo fue llamar a Dios, comenzó a llorar, pedir perdón y, en ese momento, ocurrió la escena que ya conocíamos. Ella le culpaba por todas las calamidades que le sucedían, llorando desconsoladamente. Le suplicó que no participara en aquel concurso. Después, la niña le regaló un beso grande, y luego se quedó dormida allí mismo. Al amanecer, ella permanecía aún sobre él, enredada. Cuando despertó, preguntó a Dios si había dormido bien, a lo que él respondió que no, porque ella le había apretado toda la noche. Ella fue al baño, empezó a cepillarse los dientes y prepararse para la batalla que estaba por comenzar. Dios había llegado hace poco al lugar del concurso,
dispuesto a apostar todo su destino en esa competencia. El presentador anunció que el jefe de cocina era reconocido internacionalmente y que en solo 2 horas los jueces decidirían quién era el mejor cocinero. Sofía permanecía allí, tensa, mientras sonaba la señal para empezar a preparar sus platos. Él sabía que no podía vencer con sus recetas habituales, así que decidió crear un sándwich especial con relleno de patata. Primero tostó el pan, luego le puso una pizca de sal. Como el ingrediente principal debía ser la patata, ideó una receta secreta. Usó los mejores ingredientes que tenía y tuvo que cocinar con rapidez, pues solo disponía de esas 2 horas. La clave de su receta fue una miel de acacia suavemente calentada con mantequilla y agua. Cuando estuvo listo, tocó la campana anunciando que su sándwich de patata y huevo estaba preparado. El jurado comentó que lucía delicioso e invitó a Sofía a probarlo. Ella mordió el sándwich y, en cámara, uno de los jueces afirmó que era un plato realmente interesante. Además de jugoso, resultaba muy sabroso. Ella también probó la comida y dijo que, aunque buena, solo era elegante por fuera. Observó a nuestro protagonista y notó que estaba muy tenso. Cuando María terminó su plato, parecía mucho más apetitoso que el suyo. El juez expresó que nunca había visto una presentación tan hermosa, y al probarla, aseguró que era lo más delicioso que había comido en su vida. Siguió felicitando y diciendo que le daba un 10, no, un 1000. El sabor era tan intenso que parecía de otro mundo. La mayor parte del público apoyaba a María, formándose largas filas para probar su creación culinaria. Sofía también probó un trozo, lo que provocó la rabia de María, quien le preguntó si finalmente admitiría que su comida tenía alma. Ella acababa de degustar ambos platillos y, tras limpiar su boca, expresó su decepción porque la comida de María ni siquiera parecía verdadera. Aquello enfureció aún más a la rubia. Quienes estaban comiendo el sándwich dijeron que no sabía a papas y que el sabor resultaba muy insípido. Por supuesto, Junior escuchó todo eso y se entristeció profundamente. La mayor parte de los comensales no disfrutó de su sándwich y Sofía se acercó a él para preguntarle si debían huir. Él apretaba su herramienta con fuerza y al escuchar la palabra huir, se enfureció todavía más. Sin embargo, ella le arrebató el utensilio de las manos y, sujetándolo firmemente por la camiseta, le preguntó si pensaba escapar o no. Le dijo que quedarse allí con esa expresión triste no serviría de nada. Y así termina esta historia. Si quieres saber qué pasa después, deja un comentario abajo. Como chef afortunado, ya quedó claro que este protagonista merece respeto, ¿verdad? Muchísimas gracias si llegaste hasta el final del relato. Se recomienda dejar una opinión para apoyar el trabajo. Aquí hay 2 videos que seguramente te gustarán. Y con esto, eso es todo.